Saludos contertulios. Hoy les traemos la historia de un lanzador de los años 70, un hombre que fue parte de aquella legendaria gran maquinaria roja, el petromacorizano Santo Alcalá. Espero que disfruten este viaje por su carrera. Pero antes, como es costumbre, quiero enviar unos saludos muy especiales a mi tocayo Rubén Darío, a Juan Rosario, a Edgar Bolívar, a Alfredo Montiel, y por supuesto a nuestro querido Juan Francisco Santana y a la enciclopedia andante Richard Bruto, que de bruto no tiene nada. También quiero aprovechar para recordarles que si todavía no lo han hecho, se suscriban al canal, que le den like y compartan este video con amigos y familiares. Y por favor, activen la campanita. Y ahora sí, pasamos a la historia de Santo Alcalá. Disfruten. Cuando uno piensa en la gran maquinaria roja de los años 70, surgen nombres como Pete Rose, Joe Morgan, Johnny Bench, el Rey David Concepción y Tani Pérez. Sin embargo, en esa constelación de estrellas también figuran otros peloteros que sin la estridencia mediática aportaron a esa legendaria novena. Uno de ellos es un dominicano que, aunque su paso por el equipo fue breve, puso su grano de arena. Santo Alcalá. Santo Aníbal Alcalá nació el 23 de diciembre de 1952 en San Pedro de Macorís. Alcalá se desarrolló en un ambiente donde el béisbol era parte integral del día a día. El legendario scout cubano Wilfredo Caviño, incansable cazatalento que firmó a David Concepción, a Joaquín Andújar, a Arturo de Freites, entre otros, quedó flechado por el joven Petro Macorizano de 6 pies y 4 pulgadas de estatura y lo firmó inmediatamente para los Rojos de Cincinnati en 1970, cuando Santo Alcalá tenía apenas 17 años. En ese mismo año, el Serpentinero Serie 23 debutó en las ligas menores, en la Liga de la Costa del Golfo, nivel rookie, y pichó muy bien, pero tuvo algunos problemas con el control. Registró una marca de 4 ganados y 6 perdidos, con la estupenda efectividad de 3.0, con 2 juegos completos y una blanqueada. Uno de esos juegos completos lo tiró contra los Piratas el domingo 30 de agosto, ganando 6-3 y poncheando a 10 bateadores. Un año más tarde, 1971, Santo Alcalá fue compañero de Joaquín Andújar con los Packers de Sioux Falls, donde el petromacorizano fue usado como relevista. Alcalá vio acción en 20 partidos, perdió 2 con un salvamento, pero volvió a tener problemas con el control. En 41 entradas completas concedió 36 boletos. En ese invierno, Santo Alcalá debutó con los Leones del Escogido y solo vio acción en 7 juegos. Fue en 1972, a sus 19 años, cuando el derecho petromacorizano llevó su juego a otro nivel. Inició con Key West Clase A en la difícil liga del estado de Florida y allí el serpentinero derecho completó 11 de los 23 juegos que abrió, incluyendo 3 blanqueadas y 2 salvamentos. El viernes 5 de mayo, Alcalá maniató a los Orioles, lanzando una joya de 2 imparables, ganando ese juego 2-0 y llevándose a 12 por la vía del ponche. Más adelante, el miércoles 24 de mayo, en un partido en que su equipo perdió en extra inning 5-1, Santo Alcalá hizo su parte, pues lanzó 2 entradas, permitiendo 6 hits, 2 carreras limpias y ponchando a 12 bateadores. Tras iniciar la temporada con una marca de 7-14 y una excelente efectividad de 3.02, los Rojos de Cincinnati los subieron a AA, militando con las Águilas de Troy Rivieres. Y allí Santo Alcalá estuvo simplemente imbatiable.
El 29 de agosto maniató a los Rangers de Pittsfield, a quienes venció 2-0, propinándoles una blanqueada de un hit. Y como si eso fuera poco, remolcó una de las dos carreras. Con las Águilas, Alcalá ganó dos y perdió un juego, con la imperceptible efectividad de 0.62. En 29 entradas, permitió apenas dos carreras limpias. Una campaña impresionante para el aún adolescente lanzador derecho. Los Rojos de Cincinnati quedaron tan satisfechos que lo incluyeron en el roster de los 40. Al año siguiente, Alcalá fue invitado a Spring Training y estuvo irregular, a veces dominante, otras descontrolado. Cuando Pete Rose llegó al campo primaveral, Alcalá se le presentó en inglés y Pete Rose miró al gigantesco lanzador dominicano y le dijo: espero que seas un joven tranquilo y prometo no hacerte enojar. Pero aunque tuvo una probadita en Sprint Training con el equipo grande, el derecho dominicano fue asignado nuevamente a las Águilas de Trois Rivieres y tuvo otra sólida temporada. En mayo blanqueó a Waterbury 3-0. Alcalá terminó con 7 ganados y 13 derrotas, con la efectividad en 3.93. Fue seleccionado al Juego de Estrellas y los Rojos de Cincinnati lo tenían como un preciado prospecto. En ese invierno, Santo Alcalá lanzó muy bien con los Leones del Escogido, usado casi siempre como relevista, con aperturas esporádicas. Ganó 3 y perdió uno, con una estupenda efectividad de 3.22. En 1974, Santo Alcalá regresó a Sprint Training y lució muy bien, pero los Rojos de Cincinnati lo enviaron de nuevo a AAA con los Indios de Indianápolis, donde Alcalá ganó 12 juegos y su equipo pasó a los playoffs. Fue en esa campaña cuando Santo Alcalá tuvo un altercado tras propinarle un de bola a Stan Papi, quien corrió al montículo y tuvieron que agarrar a Alcalá. Y por suerte, las cosas no pasaron a mayores. Al año siguiente, 1975, Santo Alcalá llegó a Sprint Training pensando que se quedaría en el equipo grande. De hecho, tanto él como Joaquín Andújar pensaban estar listos para lanzar en las mayores, pero había que convencer a Sparky Anderson. Santo Alcalá y Joaquín Andújar eran inseparables. Casi siempre compartían equipo en las menores y en Sprint Training, hasta que los Rojos de Cincinnati enviaron a Andújar a los Astros en invierno de 1975. Y hablando de 1975, Santo Alcalá fue nuevamente enviado a AAA, su sexta temporada en las ligas menores, y el derecho petromacorizano, aunque inició de manera inconsistente en abril, se repuso y ganó 5 decisiones al hilo, con una blanqueada donde permitió apenas 3 sencillos para ganar 2-0. En general, el derecho petromacorizano tuvo un temporadón, ganó 13 y perdió 12, con la magnífica efectividad de 2.76. En 173 entradas, solo toleró 144 imparables y se llevó a 117 por la vía del ponche. Además, completó 7 juegos con 2 blanqueadas. Y como si eso fuera poco, en ocasiones Alcalá se ayudaba con el madero. Y casi terminando la temporada, el martes 12 de agosto, Santo Alcalá tiró una joya a los 89 de Oklahoma, una blanqueada de 2 hits, para vencerlos 1-0. Cuando terminó esa temporada, era inevitable hablar de Santo Alcalá como el futuro de los Rojos de Cincinnati. De hecho, los periódicos reseñaron a Alcalá y a Paz Zachary como parte importante del futuro de los Rojos, ya que ambos quedaron 1 y 2 en efectividad en AAA. Sachi quedó primero con 2.46 y el derecho petromacorizano quedó segundo con una efectividad de 2.76. En ese invierno, Santo Alcalá pichó magistralmente con los Leones del Escogido, registrando una marca de 4-4 con la magnífica efectividad de 2.39. De regreso a los Estados Unidos, en 1976, Santo Alcalá se quedó
en la gran carpa. En Sprint Training, Sparky Anderson dijo que Alcalá era el lanzador que tiraba más duro del equipo, incluso sobre Don Gallet. Alcalá debutó contra los Astros el día 10 de abril y tuvo problemas con los nervios, pues lo sacaron en relevo en la séptima entrada y permitió 4 imparables consecutivos: sencillo de Enos Cabell, doblete de César Cedeño, sencillo de Bud Watson y doblete de Cliff Johnson, anotándole 3 carreras. La impresión general que dejó fue clara: tenía talento, pero debía trabajar. El muchacho tiene en la bola, pero aún está crudo, dijo Sparky Anderson después del juego. Mientras que el coach de picheo, Larry Shepard, agregó lo siguiente: Santo Alcalá tiene una excelente bola rápida, un tremendo slider y un buen cambio, pero él simplemente los está tirando. Solo intenta lanzar strikes. Aquí, en las grandes ligas, tiene que hacer más que eso. Necesita aprender a lanzar. Es importante tener la capacidad de controlar esos lanzamientos, ubicar la bola, aprender cuándo debe quitarle un poco de velocidad y cuándo aumentarla. Cuando los periodistas abordaron a Santo Alcalá, el serpentinero derecho fue franco. Me apreté, simplemente me apreté. No pude hacer nada, pero para la próxima será mucho mejor. Estoy más relajado ahora, dijo Alcalá. Y en efecto, las cosas mejoraron bastante. Y ese mismo mes, el 29 de abril, Santo Alcalá retiró a 19 bateadores al hilo en un juego benéfico contra los Tigres de Detroit, que los Rojos ganaron 4-3. Y en el mes de mayo, Sparky Anderson lo agregó al cuerpo de abridores y el derecho Serie 23 ganó 5 decisiones consecutivas. El 5 de mayo permitió 3 carreras en el primer inning, pero de ahí en adelante Alcalá dominó a los bateadores de los Cachorros y recibió un buen respaldo del equipo, que anotó 14 carreras. Santo Alcalá trabajó durante 7 entradas, permitió apenas 2 imparables. Pedro Borbón se encargó de sellar ese partido con 2 entradas impecables y Santo Alcalá obtuvo la primera victoria de su carrera. Cuando el periodista le preguntó después del partido si prefería lanzar durante el día, Santo Alcalá respondió: no, yo lanzo bien de día, también de noche, lanzo cuando está caliente y cuando hace frío. Y Santo Alcalá honró sus palabras, porque una semana más tarde el derecho dominicano le lanzó una joya a los Mets de Nueva York en el Shea Stadium contra nada más y nada menos que Tom Seaver. Blanqueada de 4 imparables, ponchando a 9, la primera blanqueada de su carrera, y ganó ese duelo 2-0. En los periódicos empezaron a proyectarlo como el próximo Dominican Dandy. Todos hablaban del novato petromacorizano de 6 pies y 6 pulgadas. Pero militar con los Rojos de Cincinnati era un arma de doble filo. La gran maquinaria roja terminó esa temporada con 102 victorias, punteros en su división, y aunque Santo Alcalá terminó la campaña con una marca de 11 ganados y 4 perdidos y una efectividad de 4.70, Sparky Anderson no lo usó en la postemporada. Los Rojos de Cincinnati barrieron a los Phillies en la serie de campeonato y barrieron a los Yankees para coronarse campeones mundiales de 1976. Al año siguiente, se esperaba que Santo Alcalá fuera una parte integral del equipo, y más después de haber impresionado en Sprint Training. Pero a pesar de ello, Sparky Anderson no lo incluyó en su rotación, y el 21 de mayo de 1977, los Rojos de Cincinnati cambiaron a Santo Alcalá para los Expos de Montreal, a cambio de los lanzadores zurdos Shane Rawley y el chivo azuano Ángel Torres. Alcalá se mostró decepcionado, pero tomó el cambio como una oportunidad. El año pasado gané 11 y perdí 4 y por ningún motivo me sacaron de la rotación en junio. No me dicen qué tengo que hacer. Llevaba un mes sin lanzar y me pusieron de relevo en San Diego. Nadie me dijo qué tenía que hacer, si era que tenía que lanzar más curvas o qué.
Realmente estoy sorprendido. Pensé que Cincinnati me iba a dar la oportunidad de estar aquí por mucho tiempo. Pero pensándolo bien, es mejor. Aquí siempre estuve bajo presión. Tienes que estar relajado para pichar, pero se me hacía difícil hacerlo aquí, pues siempre tenía miedo. Si tenía un mal juego, volvía al bullpen, dijo un contrariado Santo Alcalá. Era evidente que Sparky Anderson ya no confiaba en el petromacorizano, y aunque con los Expos Santo Alcalá tuvo más oportunidades, el éxito no llegó como se esperaba. Alcalá alternó entre el bullpen y la rotación y cerró ese año con un récord de 2-6, con una elevada efectividad de 4.69. Sin embargo, aquella campaña dejó momentos memorables. Santo Alcalá conectó el primer cuadrangular de su carrera frente al derecho Larry Dickel en el Busch Stadium. Y más adelante, el sábado 2 de julio, se escribió una página especial en la historia del béisbol dominicano. En el Estadio Olímpico de Montreal, Santo Alcalá se midió a su compatriota Nino Espinosa, el primer duelo entre dos lanzadores abridores dominicanos en las grandes ligas. Ambos tiraron muy bien, pero el triunfo fue para Santo Alcalá, con un marcador de 4-3. Al año siguiente, el 23 de marzo de 1978, los Marineros de Seattle reclamaron a Alcalá en waivers, pero las lesiones truncaron su camino y Santo Alcalá jamás volvió a lanzar en las mayores. Aún así, prolongó su carrera en Triple-A con los Piratas y luego en la Liga Mexicana, donde defendió los colores de varios equipos, entre ellos los Dorados de Chihuahua, los Sultanes de Monterrey, Rieleros de Aguascalientes, Zaraperos de Saltillo y las Truchas de Toluca. Y en la Liga Invernal Dominicana, Santo Alcalá también dejó huella. Jugó durante 10 temporadas, 6 de ellas con los Leones del Escogido y las últimas 4 con las Águilas Ibaeñas, conjunto con el que conquistó el campeonato de 1977-78. En definitiva, la carrera de Santo Alcalá en las grandes ligas fue breve, pero significativa. Su temporada de novato en 1976 con los Rojos de Cincinnati, en plena era de la gran maquinaria roja, lo colocó en un escenario privilegiado, aportando desde la loma a un equipo histórico que terminó ganando la Serie Mundial. Y aunque su permanencia en la Gran Carpa fue corta, reitero, su recorrido simboliza tanto la dificultad como la gloria de alcanzar el máximo nivel, y su nombre quedó en la memoria de los aficionados como uno de esos lanzadores dominicanos que hicieron sentir el peso de su país en el béisbol de las grandes ligas de los años 70.